We have a custom here. We have an order here. This church is based upon the principles of the Bible. If there's somebody you're not doing right, and you think you're not, you go to him and talk to him. If you can't reconcile him, then take some brother with you. One or two more. If he won't be reconciled then tell it to the church. And the church will dismiss him. Have no more fellowship with him. And Jesus said, whatever you loose on earth, I'll loose in heaven. Nosotros tenemos una costumbre aquí. Tenemos un orden aquí. Esta iglesia está basada sobre los principios de la Biblia. Si hay alguien aquí que no está obrando correctamente y usted lo considera así, usted vaya a él y háblele. Si usted no puede reconciliarlo, entonces lleve a un hermano, uno o dos más. Si él no se reconcilia allí, entonces dígalo a la iglesia. Y la iglesia lo despedirá. No tendrá más compañerismo con él. Y Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. That's the reason you have so much troubles. Because you don't follow the Bible principles. Amen. If somebody in the church is causing a disturbance or something going wrong, it's not your duty to go talk about that man or that woman. It's your duty to go to that man or woman and tell him his error. Por eso es que ustedes tienen tantos problemas, porque no siguen los principios de la Biblia. Si alguien en la iglesia está causando un disturbio o algo anda mal, no es su obligación el hablar acerca de ese hombre o esa mujer. Su obligación es ir con ese hombre o esa mujer y decirle su error. And if he won't hear you, take some other one with you. If you won't hear that, then the church looses him. Jesus said, what you loose on earth, I'll loose in heaven. What you bind on earth, I'll bind in heaven. That's the power of the church. Y si él no lo escucha, lleve con usted a alguien más. Si él no escucha eso, entonces la iglesia lo desata. Jesús dijo, todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Ese es el poder de la iglesia. Here not long ago, a good preacher friend of mine, he had a boy. And that boy had been going to church, his own church. He got to a place where he started running around with a little old girl who smoked and drank and carried on. The preacher said, of course, that's his business. Aquí no hace mucho, un buen predicador amigo mío tenía un muchacho, y ese muchacho había estado asistiendo a la iglesia, a su propia iglesia. Llegó al punto donde él empezó a salir con una jovencita cualquiera que fumaba y tomaba, y se portaba mal. El predicador dijo, por supuesto, eso es asunto de él. A very bosom friend of mine, and a nice boy, but he got all infatuated with some young woman. And she'd been married, had some children. Her husband is living. He's afraid he's going to have that boy would marry her. Un amigo mío muy estimado y un buen muchacho, pero él se encaprichó con una mujer joven y ella había estado casada, tenía hijos, su esposo vivía. Él estaba temeroso que ellos fueran a tener, que ese muchacho se casara con ella. So the brother was all tore up. And he said to me, Brother Branham, I want you to go to this certain boy of mine. I want you to talk to him. Así que el hermano estaba todo quebrantado. Y él me dijo, hermano Branham, quiero que vaya donde este cierto y cierto muchacho mío. Yo quiero que usted le hable. I said, Brother, I almost called his name. You have a better way. Don't send me. If the boy's not living up and the churches saw him doing wrong, then it's a thing for the church to do this business. That's left with the church. And the church goes over and tells him. Yo dije, hermano, por poco digo su nombre. Usted tiene una mejor manera. No me envíe a mí. Si el muchacho no está viviendo bien y la iglesia lo ha visto haciendo mal, entonces es asunto de la iglesia hacer este trabajo. Eso es para la iglesia. Y la iglesia va y se lo dice a él. So he took a brother and went over and told him. And he got back at the brother. Let him know he is tending to his own business. For him to do the same. Así que él tomó a un hermano y fue y le habló. Y él se enojó con el hermano. Le dejó saber que él se estaba encargando de sus propios asuntos, que él hiciera lo mismo. He took another brother, two deacons, went over and told the boy. He wouldn't listen to it. They told it to the church. And he never come for several nights to be reconciled to the church after his sin was told before the church.
Then the church loosed him. Él llevó a otro hermano. 2 más, 2 diáconos fueron y se lo dijeron al muchacho. Él no escuchó. Ellos lo dijeron a la iglesia, y él no volvió por varias noches para reconciliarse con la iglesia, después que su pecado fue dicho delante de la iglesia. Luego la iglesia lo desató. And about a month from then, he was stricken down with pneumonia. And the doctor said there's not a chance in the world for him to live. Then he crawled back. God knows how to do it. Y como un mes después, él se enfermó de neumonía, y el médico dijo, no queda ninguna esperanza de vida para él. Entonces él regresó humillado. Dios sabe cómo hacerlo. We try to do it in ourselves. Oh, you're kicked so-and-so out of church. You're do this, that, and the other. Have you done your part as a church towards it? There you are. That's the way to make them crawl back. Turn them over to the devil one time. Nosotros tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Oh, deberías de sacar a fulano de tal de la iglesia. Deberías de hacer esto, eso y lo otro. ¿Ha hecho usted su parte al respecto como iglesia? Allí lo tiene. Esa es la manera de hacerlos regresar humillados, entregarlos al diablo una vez. What Paul said about this man down there was living with his stepmother. They couldn't get him reconciled, said turn him over to the devil. Watch what happens. Then in the next letter Paul wrote, this man had got straightened out. Sure, God has a way of doing these things if we'll just follow His rules. ¿Qué dijo Pablo acerca de ese hombre allá viviendo con su madrastra? Ellos no pudieron reconciliarlo. Dijo, entréguelo al diablo. Miren lo que sucede. Y en la siguiente carta que Pablo escribió, ese hombre se enmendó. Seguro, Dios tiene una manera de hacer estas cosas, si nosotros solamente seguimos sus reglas. If something goes wrong in the church, if it's amongst the congregation, each one of you brothers, if it's on the deacon board, one of you deacons don't behave, the other deacons come and have a meeting. Try to reconcile a brother. Tell him what he's doing, or one of you members, whatever you are. Si algo anda mal en la iglesia, si es entre la congregación, es cada uno de ustedes, hermanos. Si es en la directiva de diáconos, si uno de ustedes diáconos no se comporta, los otros diáconos vengan y tengan una reunión. Traten de reconciliar al hermano. Díganle lo que él está haciendo. O uno de los miembros, lo que usted sea. Then it's to be brought before him. If he won't do it, then come tell the pastor. Then he's loose from the church, and then let him be as a heathen and a publican. Then watch the Lord go to work on him. Entonces le debe ser presentado a él. Si él no lo hace, entonces vengan y díganlo al pastor. Entonces él es desatado de la iglesia. Y luego que él se ha tenido como un pagano y publicano. Observen entonces al Señor entrar a orar en él. See? That's when he comes back to himself. That's when he goes to crawling in. But we try to do it ourselves, try to do everything the way we should do it. Now, we never make a success. ¿Ven? Allí es cuando él vuelve en sí. Allí es cuando él vuelve a entrar arrastrado. Pero tratamos de hacerlo por nuestra cuenta. Ustedes saben, queremos hacer todo de la manera como tenemos que hacerlo. Ahora, pero nunca tenemos éxito. Now, this Melchizedek, the king of Salem, priest of the Most High, met Abraham and blessed him and gave him this tithings. Abraham did, and he was the king of Salem, and he brought out bread and wine, the communion, and gave it to Abraham after the battle, after the man had been won over. Ahora, este Melquisedec, el rey de Salem, príncipe, sacerdote del Altísimo, se encontró con Abraham y lo bendijo, y le dio a él sus diezmos. Abraham lo hizo, y él era el rey de Salem, y él sacó pan y vino, la comunión, y se la dio a Abraham después de la batalla, después que los hombres habían sido rescatados. Now, all wars, as I say, are fought for principles. Now, if you have a little war in church, it must be the right principle. You must be fighting for the right thing. And each member of the church is supposed to do that. Ahora, todas las guerras, como digo, se pelean por principios. Ahora, si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, debe ser por el principio correcto. Ustedes tienen que estar peleando por lo correcto. Y cada miembro de la iglesia debe hacer eso. Now, this teaching is for the church. That's what we're here for.
That's what I'm standing here for. That's what God's Word's for. It's for the church. Ahora, esta enseñanza es para la iglesia. Para eso estamos aquí. Para eso estoy parado aquí. Para eso es la palabra de Dios. Es para la iglesia. Don't never let nothing hinder this church. If it does, you're guilty. Each one of you. And you in your different churches, if something's going wrong in your church, you're guilty because you're the overseer of that church. Nunca permitan que nada impida esta iglesia. Si sucede, ustedes son culpables. Cada uno. Y ustedes en sus diferentes iglesias. Si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables por cuanto ustedes son el supervisor de esa iglesia. It ain't up to the pastor. It ain't up to the deacon board. It's up to you. You individual. To go to that brother and see if you can have him reconciled. Eso no depende del pastor. No depende de la directiva de diáconos. Depende de usted. Usted como individuo. De ir a ese hermano y ver si usted puede reconciliarlo. If not, then take 2 or 3 with you. Then come back. You won't hear that? Tell it to the church. Then he's dismissed from the kingdom of God. God said, if you dismiss him there, I'll dismiss him here. If you went through this order. Si no, entonces lleve a 2 o 3. Luego regrese. Si él no escucha, dígalo a la iglesia. Entonces él es despedido del reino de Dios. Dios dijo, si ustedes lo despiden a él allí, yo lo despediré a él aquí. Si ustedes han cumplido con esta orden. Then he'll turn the devil loose to him for the destruction of his flesh, and then he'll come back. That's right. That's the way to make him come back. If he's a child of God, he will come back. If he isn't, well, he'll go on. And then the devil will send him on to his eternal place. Entonces él soltará al diablo contra él para la destrucción de su carne. Y entonces él regresará. Correcto. Esa es la manera de hacerlo al regresar. Si él es un hijo de Dios, él regresará. Si no es, bueno, él continuará. Y luego el diablo lo enviará a su lugar eterno. Now, but if there's any complaint against any member, if a member has a complaint against one another, or something wrong, you're supposed to go to that brother yourself and talk to him, you and he alone. Pero si hay alguna queja en contra de cualquier miembro, si un miembro tiene una queja en contra del otro o algo incorrecto, usted tiene que ir a ese hermano, usted mismo, y hablarle, usted y él a solas. Then if they won't receive it, then the next thing takes place, you take one of the deacons or somebody and go with you to that brother. Then if he won't receive you, then you come tell it to the church. Then if he won't receive the church, then the Bible said, let them be as a heathen and a publican. That's right. Entonces, si ellos no lo reciben, lo siguiente que se hace, usted lleva a uno de los diáconos o a alguien y va con usted a ver a ese hermano. Entonces, si él no lo recibe, entonces usted venga y dígalo a la iglesia. Entonces, si él no recibe a la iglesia, entonces la Biblia dice, tenle como un pagano y un publicano. Eso es lo correcto. And any person that knows a guilty person and you don't go to them and talk, then you're the part of the church of God's going to answer for that sin. That's right. Y cualquier persona que sabe de una persona que es culpable y usted no va a ellos y les habla, entonces usted es la parte de la iglesia de Dios que va a responder por ese pecado. Correcto. And if any person then has a complaint against the deacon or against the deacon or somebody in the church, it takes 3 people. 3 people would come and say, witness the mouth of 2 or 3 witnesses, come tell the pastor if there's a grievance against the deacon. Y entonces, si alguna persona tiene una queja en contra de un diácono o en contra del diácono o alguien en la iglesia, se requiere de 3 personas. 3 personas vendrán y dirán, testigos, en boca de 2 o 3 testigos, vengan y díganle al pastor que hay una queja en contra del diácono. Then if there's a grievance against the deacon isn't a just man, a perfect man. He must hold the office of a deacon blameless. And then found blameless. Entonces, si hay una queja en contra del diácono, que el diácono no es un hombre justo, un hombre perfecto, él debe mantener el oficio de diácono irreprensible y ser hallado irreprensible. And if that congregation finds out that deacon's not holding that office, he gets 3 with him and takes it to the pastor. That deacon's asked to stay home over the night. Y si esa congregación se entera que ese diácono no está guardando así ese oficio,
él toma 3 que lo acompañen y lleva eso al pastor. A ese diácono se le pide que se quede en casa esa noche. And then the pastor comes and brings the congregation together, gives the ingredients, and if the congregation votes for the deacon to continue on, the deacon continues on. If he votes for the deacon to be dismissed, they elect a new deacon that very night. See? Y después el pastor viene y reúne a la congregación, expone la queja. Y si la congregación vota para que el diácono continúe, el diácono continúa. Si votan para que el diácono sea despedido, ellos eligen a un diácono nuevo esa misma noche. ¿Ven? Therefore, no one person has nothing to do in this. It's the majority of the people. Yes, sir. If 20 votes for him and 21 votes against him, he goes, or vice versa. See? That is, it's the sovereignty of the local church. Por lo tanto, una sola persona nada tiene que ver con esto. Es la mayoría del pueblo. Sí, señor. Si 20 votan por él y 21 votan en contra de él, sale. O viceversa. ¿Ven? Eso es la soberanía de la iglesia local. And then each one of the members has a say-so in the church. Anything goes on wrong, then they can come right around, and the only thing they have to do is to be before God that they are absolutely see that nothing hinders the moving of the church. Y entonces cada uno de los miembros tiene una voz en la iglesia. Si algo sucede incorrecto, entonces ellos pueden venir de inmediato. Y lo único que tienen que hacer es ponerse delante de Dios. Que vean absolutamente que nada impida el avance de la iglesia. But the full and complete authority of the church is the pastor. Read that in the Bible. See if that's not Bible order. That's exactly right. There's no one above the elder. Pero la plena autoridad completa de la iglesia es el pastor. Léanlo en la Biblia. Vean si no es el orden bíblico. Es exactamente lo correcto. No hay nadie por encima del anciano. I have nothing to do with what Brother Neville does here. That's up to you and Brother Neville. If Brother Neville wanted to preach Jehovah's Witness doctrine, that's up to him and you. See? Yo no tengo nada que ver con lo que el hermano Neville hace aquí. Eso es entre ustedes y el hermano Neville. Si el hermano Neville quisiera predicar la doctrina de los testigos de Jehová, eso es entre él y ustedes. ¿Ven? If he wanted to preach anything he wanted to, that's between you and him. That's all. If the congregation votes for him in there to preach that, that's all right. That's up to him. Si él quisiera predicar lo que quisiera, eso queda entre ustedes y él. Así de sencillo. Si la congregación vota por él allí para que predique eso, así está bien. Eso depende de él. The only thing that I do just is owning the property, and if something other comes by that it's like moving the pastor and they want to take a vote on that, you couldn't ask the deacon to do that, you'd come ask me. Lo único que yo hago es solamente ser dueño de la propiedad. Y si pasa esto o lo otro, que sea como sacar al pastor, y ellos quieren votar en cuanto a eso, ustedes no pudieran pedirle al diácono que lo haga. Ustedes vendrían y me lo pedirían a mí. I'd come down and say, if you want to move the pastor, tell me why. Has he done anything? Yes, we caught him drunk, or we caught him doing this, or doing something wasn't right. Have you got 3 witnesses of it? Yes, we have. Yo diría, si ustedes quieren sacar al pastor, díganme por qué. ¿Ha hecho algo? Sí, lo sorprendimos borracho, o lo sorprendimos haciendo esto, o haciendo algo que no era correcto. ¿Tienen 3 testigos de eso? Sí, los tenemos. Them witnesses must first be tried. Don't receive an accusation against the elder, lest it be by 2 or 3 witnesses, and let them first be proved against an elder. Then you have to swear to it that you saw it and prove it that you saw it. Esos testigos primero deben ser probados. No reciban acusación en contra de un anciano a menos que sea por 2 o 3 testigos, y que primero estos sean probados en contra de un anciano. Luego tienen que jurar eso, que ustedes lo vieron, y probarlo, que ustedes lo vieron. And then if you did, then that sin's rebuked openly, that it's wrong, then say, congregation, do you want to change your pastor? And if the congregation votes, forgive him and let him go on yet, that's the way it has to stand. See? Y entonces, si fue así, entonces ese pecado es reprendido abiertamente, que eso está mal. Entonces digan, congregación, ¿quieren cambiar de pastor? Y si la congregación vota, perdónenlo y que siga, así debe permanecer. ¿Ven? Isn't that fair? Ain't that the way to run a church? That's what the Bible said. We have no bishops and overseers and boards and so forth, moves this and in and got a lot of authority. There's nobody got authority here but the Holy Ghost.
That's right. He does the moving, and we take him as the majority of the people, the way the people go. Eso, ¿no es eso lo suficientemente justo para así manejar una iglesia? Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos obispos, ni gobernantes, ni juntas, ni demás que coloquen a y que tengan mucha autoridad. No hay nadie aquí que tenga autoridad sino el Espíritu Santo. Eso es correcto. Él es el que mueve, y nosotros lo tomamos a Él como la mayoría del pueblo, por la manera hacia donde el pueblo se incline. And then, if one side wants to do this and the other side wants to do that, and the side wins the losing side, what do they do about it? Join right in with the rest of them and say, we were wrong, man. We'll go right on because the Holy Ghost has made that choice. See? That's exactly right. Y entonces, si un lado quiere hacer esto, y el otro lado quiere hacer eso, y el lado gana, el lado que pierde, ¿qué hace al respecto? Se unen a los demás, dicen, entonces nosotros estábamos errados. Seguiremos adelante porque el Espíritu Santo ha hecho esa elección. ¿Ven? Eso es exactamente lo correcto. Like Democrats and Republicans, as long as we stand as a democracy, as Americans, if the Democrats is in, the Republicans should push right on with them. Republicans in, the Democrat push on. See? That's just exactly what makes us a nation. Al igual que los demócratas y los republicanos, siempre y cuando permanezcamos como una democracia, como americanos. Si los demócratas ganan, los republicanos deberían empujar junto con ellos. Si los republicanos ganan, los demócratas empujan. ¿Ven? Eso exactamente es lo que nos hace una nación. Whenever we break that, we break our democracy. That's right. Democrats say, I ain't going to do nothing. Republicans are in. Then we fall. I'm a Kentuckian. Together we stand and divided we fall. El momento en que rompamos eso, rompemos nuestra democracia, correcto. Si los demócratas dicen, yo no voy a hacer nada, los republicanos ganaron, entonces caemos. Yo soy un kentuckiano. Unidos nos paramos y divididos caemos. Now, if there's anything wrong in the church that you ever know of, some individual or some person or anything, you are duty bound and will answer before God if you don't clear that thing out. You, the church. Ahora, si hay algo incorrecto en la iglesia de lo que ustedes se enteren, algún individuo, alguna persona o algo, ustedes están obligados y rendirán cuenta ante Dios si no arreglan ese asunto. Ustedes, la iglesia. I remember, it's not on my shoulders, it's on yours. And anything wrong in the church, God will make you answer for it. That's right. That's the way He runs His church. Ahora recuerden, no está sobre mis hombros, está sobre los suyos. Y cualquier cosa incorrecta en la iglesia, Dios les pedirá cuenta por eso. Correcto. Así es como Él maneja su iglesia. That's the way it is in the Bible. That's the order of the Bible. That's the sovereignty of the local church. The pastor is the head. That's right. Amen. Así está en la Biblia. Ese es el orden en la Biblia. Esa es la soberanía de la iglesia local. El pastor es la cabeza. Correcto. Amén. Now we tell you why we take communion. We tell you why we take feet washing. Why we won't let the members take it if we know they're in sin. Ahora, les podemos decir por qué tomamos la comunión. Les podemos decir por qué participamos en el lavatorio de pies. Por qué no permitimos a los miembros participar de ellos si sabemos que están viviendo en pecado. That's why this last 2 or 3 weeks I've been going from one member to the other, where you've been having your little fusses around too. Por eso es que durante estas 2 o 3 semanas pasadas he ido de un miembro a otro donde también han tenido sus pequeñas contiendas. Go around one to speak to the other and pass one another on the road and turn your head. Shame on you, who's took the blessed cup of God across the altar here. Pasan y uno no le habla a otro, y se veían el uno al otro en la calle y volteaban la cabeza. Deberían tener vergüenza, ustedes que han tomado de la bendita copa de Dios a través de este altar. Call you brothers and sisters and then get on the telephone and get off about one another. You're not fit to be called Christians when you're that way. Right. Y se llaman de hermanos y hermanas, y luego por teléfono hablan el uno del otro, no son dignos de ser llamados cristianos cuando actúan así. Correcto. You keep off them telephones. If you can't talk good about somebody, don't you talk at all. Dejen de hablar por teléfono. Si no pueden hablar bien de alguien, mejor no digan nada. Remember, God's going to hold you responsible. Recuerden, Dios los va a considerar responsables. As long as that kind of spirit's in you, you know you're not right with God. Mientras en ustedes esté esa clase de espíritu, ustedes saben que no están bien con Dios. If you don't feel if a man's in the wrong, go to him and be reconciled.
Si ustedes no sienten, si un hombre está errado, vaya usted con él y reconcíliense. If you can't be reconciled, take somebody with you. Si no se pueden reconciliar, lleve a alguien con usted. No wonder God can't discipline His church. Because you're not doing it right. Con razón, Dios no puede disciplinar a su iglesia, porque no lo están haciendo correctamente. Instead of getting on the phone and talking about this and what's taking place in little cults and so forth around like that. En vez de levantar el teléfono y hablar de lo que sucedió, y las sectas, etcétera, y esas cosas, Instead of doing that, why don't you do what the Bible says? en vez de hacer eso, ¿por qué no hacen lo que dice la Biblia? If some brother's been overtaken in the fault, go to him and see if you can't get reconciled with him. Si un hermano ha sido sorprendido en alguna falta, vaya usted con él y vea si se puede reconciliar con él. Well, now he did me. Pero es que él me hizo esto a mí. I don't care what he did. Go to him anyhow. No importa qué hizo él, de todas maneras vaya usted con él. It didn't say for him to come to you. You go to him if he's wrong. No dice que él debe venir a donde usted vaya a donde él si él está errado. You'd say, well, he was in the wrong. He ought to come to me. Usted dice, pues él es quien está errado. Él debe venir a donde estoy yo. That's not what the Bible said. The Bible said for you to go to him. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que usted debe ir a donde él. If he's wrong, you go to him. Si él está errado, usted vaya con él. And then if he won't listen to you, then take somebody with you as a witness. Y luego si él no la quiere escuchar, entonces lleve a otra persona como testigo. And then if you won't see that witness, then say, now I'll take your pastor. Y luego si él no desea ver a ese testigo, entonces diga, ahora traeré a tu pastor. Then you tell him, say, I'm going to tell it to the church. And in 30 days from now, if you, brethren, haven't made that up, Luego usted le dice a él, diga, lo voy a contar a la iglesia. Y de aquí a 30 días, si ustedes hermanos no han arreglado esto, this brother here is willing to be reconciled. You won't do it. este hermano aquí está dispuesto a reconciliarse, pero usted no quiere. And if you won't make that up within 30 days, then what's going to happen? You're no more one of us. Y si usted no arregla esto en 30 días, entonces lo que va a suceder, usted ya no es uno de nosotros. The Bible said if you won't hear the church, then let him be unto you as a heathen and a publican. La Biblia dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. You see, as long as a brother is under that protection of the church, the blood of Christ is protecting him. Vean, mientras un hermano está bajo la protección de la iglesia, la sangre de Cristo lo está protegiendo. That's the reason we don't get the church rolling on the way it does. Esa es la razón por la cual no logramos tener a la iglesia rodando en la manera que debería. Now, this is the doctrine of the Baptist Church of the Branham Tabernacle here. If you'll do it, Ahora, esta es la doctrina de la iglesia bautista, o más bien de aquí del tabernáculo Branham, si lo cumplen. see, why can't you get here, say, for instance, two men, say Leo and I. ¿Ven? ¿Por qué no? Digamos que tuviéramos dos hombres aquí, digamos Leo y yo. Well, you have it, and I say, well, he wronged me. Podríamos tener, y yo digo, pues él me hizo mal. That don't make any difference. I'm supposed to go to him. Eso no importa nada, yo debo ir donde él. He's a member of this church. Pues él es un miembro de esta iglesia. He's become a Christian. He's taken the communion here at the rail with me. Él ha llegado a ser cristiano. Él toma la comunión junto conmigo aquí en el altar. And we've been baptized in the name of the Lord Jesus, walked upright as brothers before each other. Then something happens. Y ambos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos caminado rectamente como hermanos, uno ante el otro. Luego algo sucede. It ain't the man. 90% of the time it's the devil got between the people. No es el hombre. 90% del tiempo es el diablo que se ha metido entre la gente. It ain't the people. It's the devil. No es el pueblo, es el diablo. And as long as you let the devil doing that, you're harming your brother. That's right. Y mientras permiten al diablo hacer eso, usted está lastimando a su hermano, ¿correcto? Well, something's wrong with Leo and I. Let's go make it up. Pues si hay algo mal entre Leo y yo, arreglemos la cuenta. If you see there's something, it's your duty to come to us and say, both you boys come here and get together. We go straighten this thing up. Y si usted ve que existe algo, es el deber suyo de venir con nosotros y decir, vengan acá ustedes dos juntos, vamos a arreglar esta cosa. Now, then if he comes to there and come to find out then, here we are. I say, well, first thing, if we can't agree, then you come to the church like that. Ahora, pues si él llega a eso, y llegamos a descubrir, y ahí estamos, yo digo, pues para comenzar, y si no podemos concordar, entonces hay que traerlo ante la iglesia de esa manera. And then as long as you don't do nothing about it, the blood of Jesus Christ protects us both. See? Y entonces mientras no se hace nada al respecto, entonces la sangre de Jesucristo nos protege a ambos, ¿ven? Well, then
that old cancer will start another cancer. And that cancer will start another cancer. And the whole thing will be sick all over the whole church. Pero luego ese cáncer da lugar a otro cáncer, y ese cáncer hace que otro cáncer comience, y la cosa entera estará enferma por completo, la iglesia entera. Then you get to a place, you come into church, and just this cold, you'll have to have the janitor come break the icicles out before the congregation can get in. Luego llega al extremo que cuando uno entra a la iglesia, la encuentra tan fría, al grado que tendrán que decirle al conserje que venga primero para romper el hielo para que pueda entrar la congregación. Now you know that's right. Ahora, ¿ustedes saben que eso es correcto? The cold, somebody sit around, you know, and just don't say nothing. Y frío, alguien se sienta por ahí, ustedes saben, y no dice nada. We used to be so spiritual. Pues antes éramos tan espirituales. Oh, what happened? You did run well. What was the matter? Pues, ¿qué pasó? Corrieron bien, pero ¿qué ha pasado? See? Your sin separates you. ¿Ven? Sus pecados los separan. God holds you responsible for it, brother. Y hermanos, Dios los va a considerar responsables por eso. Now, straighten this thing up. Ahora, arreglen estas cosas. Nothing but wrong with me, nothing wrong with Leo. It's the devil got between us. That's right. No hay nada errado conmigo y nada errado con Leo. Es el diablo que se metió entre nosotros, correcto. Get the thing straightened out. Go to him. Arreglen eso. Vaya usted con él. Then if he won't listen, or I won't listen, whichever way it is, then tell it to the church. Luego, si él no le escucha, o si yo no escucho, de la manera que sea, entonces hay que decirlo a la iglesia. If he don't come be reconciled to that church in 30 days, then he's out from under the protection of Jesus. Si él no viene a reconciliarse con la iglesia dentro de 30 días, entonces queda fuera de la protección de Jesús. We loose him. It's exactly right. Lo desatamos, exactamente correcto. Then watch what takes place. Luego vean lo que sucede. Let God do the discipline then. Entonces dejen que Dios le ponga la disciplina. You got your hands off, you done the best you could. Ustedes ya le quitaron las manos, hicieron lo mejor que pudieron. Then let God have him for a little bit. He'll turn him over to the devil. Luego permitan que Dios lo tenga por un tiempo. Él lo entregará al diablo. He will come then. Entonces sí vendrá. If he don't, his life is just a short span. Si no, entonces su vida será muy corta. You remember in the Bible where there's a brother that wouldn't get right with God? ¿Recuerdan en la Biblia cuando había un hermano que no se quiso arreglar con Dios? How many remembers the case? ¿Cuántos recuerdan el caso? He lived with his foster mother, and they couldn't get him straightened out. Él estaba viviendo con la mujer de su padre y no podían lograr que se enderezara. Paul said, turn him over to the devil for the destruction. Pablo dijo, entréguenlo al diablo para la destrucción. You find out in 2 Corinthians he got straightened out. Hallamos luego en 2 Corintios que se enderezó. I've got a brother, a good friend. I care to call his name. The preacher brother. Yo tengo un hermano, un buen amigo, quisiera llamar su nombre, un hermano predicador. And this preacher brother, his name's Brother Rasmussen. Y este hermano predicador, su nombre es hermano Rasmussen. Many of you ministers sitting here tonight, his name's on your papers. Muchos de ustedes ministros sentados aquí en esta noche, su nombre está en sus credenciales. Is that interdenominational out of Chicago? Es un interdenominacional de Chicago. And look, he had a boy, minister. And he went and married a Catholic girl and started off like that, and he's going to do this, that, and the other. And Y vean, él tenía un hijo, un ministro, y él salió y se casó con una muchacha católica. Y así comenzó. Y ellos iban a hacer esto y aquello y lo otro. what all got in some trouble. Y tantas cosas, se metieron en algunos problemas. His daddy went to him and said, now look, son, are you going to be reconciled to daddy? Y su papá fue con él y le dijo, ahora mira hijo, ¿te vas a reconciliar con tu papá? He called to a church a bunch of holy rollers, his daddy. Él había llamado a la iglesia de su papá un lote de aleluyas. He said, now look, are you going to straighten that thing up at this church? Le dijo, ahora mira, ¿vas a arreglar eso con esta iglesia? He said, now daddy, you're my daddy and I don't want to get in trouble with you. Él dijo, ahora papá, tú eres mi padre y no quiero tener problemas contigo. All right. He went and got one of the deacons and went out to his house. Muy bien, él fue y consiguió un diácono y fueron a su casa. Said, Wesley, I want to talk to you. Dijo Wesley, deseo hablar contigo. Said, are you going to straighten this thing up at the church? Dijo, ¿piensas arreglar este asunto con la iglesia? And he gave him a short two answer like that. Y este le dio una respuesta rápida de 2 palabras. Said, remember, Wesley, I'm the pastor of that church. Dijo, recuerda Wesley, yo soy pastor de esa iglesia. I'm your daddy. But I'm going to do what God says do. Soy tu padre, pero voy a hacer lo que Dios ha dicho que se haga. I'm giving you 30 days to make that right with that church, or we'll excommunicate you in the presence of God.
Te doy 30 días para que arregles eso con la iglesia, o de otra forma te vamos a excomulgar de la presencia de Dios. You're my own son. That's my Savior. Tú eres mi propio hijo, aquel es mi Salvador. But I love you. You know I love you, Wesley. I'd die right now for you. But you got to come straight with God's Word. See? Dijo, yo te amo, y tú sabes que te amo, Wesley. Ahora mismo moriría por ti, pero tienes que venir recto con la palabra de Dios. ¿Ven? But I'm the pastor, I'm the shepherd of that flock. If you're my child or whoever you are, you've got to line up with God's Word. Le dijo, yo soy el pastor de ese rebaño. Si tú eres mi hijo, o quien quiera que seas, tienes que alinearte con la palabra de Dios. If you don't do it, then I'm not fit to be his shepherd. Si no lo haces, entonces yo no soy digno de ser su pastor. Boy, that's a pastor. That's a man. Don't you think so? Ese sí que es un pastor. Ese es un hombre. ¿No lo piensan así? That's a man. Ese es un hombre. He told his boy that and hurt him. He said, Le dijo eso a su hijo, y dice que lo hirió. but said, well, who you to hurt? The man who hurt your Savior. Pero dijo, ¿qué? ¿A quién va uno a herir? ¿Al hombre o a su Salvador? So he said, then we went on. Entonces dijo, así continuamos. And said he wouldn't do it. Y dijo, él no lo quiso hacer. And we told the church, he said, my own son, Wesley, he refuses to hear me in this matter, he refuses to hear the deacon. Y se lo contamos a la iglesia. Él dijo, mi propio hijo, Wesley, no me quiso escuchar en este caso. No quiso escuchar al diácono. You're witness of this, brother so-and-so? Yes, I am. Y usted es testigo de esto, hermano fulano de tal. Así es, lo soy. All right, but at 8 o'clock, next Sunday, 4 weeks from now, if he hasn't made that right with this church, we turn Wesley, my son, over to the devil for the destruction of the flesh. This blood, the blood of Jesus Christ in this church protects him no longer. Muy bien, a las 8 en punto del día domingo, de aquí a 4 semanas, si él no ha arreglado aquello con esta iglesia, entregaremos a Wesley, mi hijo, al diablo, para la destrucción de la carne. Su sangre, la sangre de Jesucristo y esta iglesia dejarán de protegerlo. And that night come, stood on the pulpit, said he's got 2 more minutes. Y esa noche llegó, se paró en el púlpito y dijo, le quedan 2 minutos. And time come, he said, now, as my son Wesley Rasmussen said to this congregation, to you, Almighty God, we've done all we can do according to your words and instructions. If your son, our Savior, has left us. Llegó la hora, él dijo, ahora conforme mi hijo Wesley Rasmussen le dijo a esta congregación y a ti, Dios Todopoderoso, hemos hecho todo lo que podemos hacer, según tus palabras y las instrucciones que nos ha dejado tu hijo, nuestro Salvador. We now turn my boy and this church with me over to the devil for the destruction of his flesh, that his soul would be saved. Nosotros ahora, yo entrego mi hijo, y juntamente con esta iglesia, al diablo para la destrucción de su carne, para que su alma sea salva. That's all we said. Fue todo lo que se dijo. Nothing went on for a week or two, maybe a month or two. Nada ocurrió por unas 2 semanas, quizás un mes o 2. One night, old Wesley took sick. Una noche, Wesley se enfermó. And when he got sick, he kept getting sicker. Y cuando se enfermó, se fue de mal en peor. He called the doctor. Llamó al médico. The doctor come up, examined him. He had a fever of 105, couldn't find no reason for it. El médico vino y lo examinó. Tenía una calentura de 105 grados y no podía hallar ninguna causa. He just kept getting sicker. Se fue poniendo más enfermo. The doctor said, boy, I don't know what's happened to you. El médico le dijo, muchacho, no sé qué te ha pasado. He didn't know what to do. He said, we'll call a specialist. Él no sabía qué hacer. Dijo, llamaremos a un especialista. They called a specialist, and the specialist come in there. Llamaron al especialista y el especialista entró ahí. They took him over to the hospital, examined him and everything else. He said, I just can't tell you. The boy just looks deathly. Lo llevaron al hospital, lo examinaron, hicieron de todo y dijo, no puedo decirle, el muchacho tiene apariencia de muerte. His wife standing there crying and everything like that, and the children standing around the bed and everyone like that. Ahí estaba su esposa llorando y los hijos estaban parados alrededor de la cama. They said, he's going. That's all. Said his pulse and respirations is going down all the time. Él dijo, ya se va, es todo. Dijo, el pulso, la respiración, todo va bajando continuamente. He said, call Daddy. Él dijo, llama a papá. Oh, yeah, that's the way to do it. That's it. Oh, sí, así es como se hace, así es. Call Daddy. Llama a papá. And his daddy run out there at the hospital real quick to see him. Y su papá corrió rápido al hospital para verlo. He said, Daddy, I can't now, but God hears my words. I'll make everything right. I'll make it right. Yes, I will. Él dijo, papá, ahorita no puedo, pero si Dios escucha mis palabras, yo arreglaré todo, lo arreglaré todo, sí, lo haré.
Yes, sir, brother. Right then his respiration began to come back normal. Sí, señor, hermano. En ese momento su respiración comenzó a normalizarse. And the following Sunday, he was up before the church and said, I have sinned before God in the presence of this church. Y para el próximo domingo, él estaba parado ante toda la iglesia. Dijo, he pecado ante Dios en presencia de esta iglesia. I refuse to hear the pastor's words. I refuse to hear the deacon here. No quise oír las palabras del pastor, no quise oír aquí al diácono. And said, I'm asking this church to forgive me for the evil that I have done. Y dijo, estoy pidiendo que esta iglesia me perdone por el mal que he cometido. Said, God has spared my life. I tell you, he lined up right. Dijo, Dios me concedió la vida. Les digo, Él se enderezó, sí. That's what you got to do, see. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. If you just do it God's way, see. ¿Ven? Si tan solo lo hacen como Dios lo decreta. ¿Ven? Now listen close. And this is being taped also. Then, if that don't work, don't never let a little ism or a little something, a little bad feeling ever rise up among you. Get it out of the way right now. Ahora, presten atención, pues esto también está siendo grabado. Y entonces, si eso no funciona, no permitan que un pequeño ismo o alguna cosita, un pequeño sentimiento malo se levante entre ustedes. Quítenlo de en medio inmediatamente. Well, it's a little fox that spoils the grapes. So keep it out of the way. Any little funny feeling, go and tell the person to it. Say, I'm wrong. I don't feel right towards you or something. Help me to pray over it. I'll get better. Así que esa es es la zorra pequeña que daña las uvas, ustedes saben. Así que quítenlo de en medio. Cualquier sentimiento extraño, vayan y háblenle a la persona de eso. Digan, yo estoy errado, yo no tengo un buen sentimiento hacia usted o algo. Ayúdeme a orar al respecto para que yo pueda sanar. Because we don't want nothing but just purely the unadulterated Holy Spirit of God among us. That's all we want. Then with the gifts and things will work right and everything will be coming right. Siendo que nosotros no queremos sino el Espíritu Santo de Dios, puro y sin adulteración entre nosotros. Eso es lo único que queremos. Entonces los dones y cosas funcionarán bien y todo resultará bien. Why have a half a church when you can have a whole one? Why accept a substitute when the whole skies are full of the genuine? See? You don't want that. So if a little funny feeling ever comes up in one of you members, one to the other, you go to that person. ¿Por qué tener la mitad de una iglesia cuando se puede tener una completa? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando todos los cielos están llenos de lo genuino? ¿Ven? No queremos eso. Así que, si un sentimiento extraño llega a surgir entre ustedes los miembros de uno hacia el otro, vaya usted a esa persona. You say, well, they did me. That is, remember, not if you have a fault against the brother, but if the brother has something against you. See? Usted dice, pues, ellos me lo hicieron. Eso es... Ahora, recuerde, no es si usted tiene un error o falta en contra de un hermano, pero si un hermano tiene algo en contra de usted. ¿Ven? Go to him, be reconciled. Tell him that you've had a strange feeling about him and you want to make friends and pray and go down to the altar and get the thing out of the midst of you. Vaya a él y reconcíliese. Dígale que usted tenía un sentimiento extraño contra él y usted quiere hacer las paces y orar e ir al altar y sacar esa cosa de entre ustedes. Now Satan will constantly punch at you until you're finished on earth. Just remember that. You'll never have a time for what there's a punching going on all the time. Because you're at a battle. Ahora, Satanás los va a golpear constantemente hasta que ustedes hayan terminado en la tierra. Solo recuerden eso. Ustedes no tendrán ni un momento en el que no estén recibiendo golpes constantemente, porque están en una batalla. Did you ask to come to Christ to go to a picnic? Well, you're sure going to be surprised, because it's a constant battle. I've been on the field for 31 years and I've fought every inch of the way. That's right. Israel had to fight every inch of the way. Palestine was given to them, but they had to fight every inch of the way to get it. ¿Pidieron ustedes venir a Cristo para ir a un día de campo?
Bueno, ustedes se van a sorprender, porque es una batalla constante. Yo llevo en el campo 31 años y he peleado cada pulgada del camino. Correcto. Israel tuvo que pelear cada pulgada del camino. Palestina les fue dada a ellos, pero tuvieron que pelear cada pulgada del camino para tomarla. Now, remember this now, that if there's something comes up in the church, then let the pastor, and if you have to come get the pastor to take them to the person, then if they won't hear that, then come up before the church and tell it before the church. Ahora, entonces recuerden esto, que si algo surge en la iglesia, entonces permitan que el pastor, y si ustedes, aunque tengan que ir a traer al pastor para llevarlo a la persona, luego si ellos no escuchan eso, entonces vengan ante la iglesia y díganlo ante la iglesia. Give them so much time to be reconciled, maybe from one Sunday to the next. And if they will not hear the church, then the Bible said, let them be as a heathen and a publican. Denles cierto tiempo para reconciliarse, tal vez de un domingo al siguiente, y si ellos no escuchan a la iglesia, entonces la Biblia dice, ténganlos por gentiles y publicanos. See, as long as they are protected by the church, Satan cannot get to them. But when the church looses them from under the protection of the church and the blood of Christ, then Satan will go to work on them. That'll bring them right into reconciliation again. See? You understand that, don't you, Pastor? Yes, sir. En eso, ¿ven? Mientras ellos estén protegidos por la iglesia, Satanás no puede llegar a ellos. Pero cuando la iglesia los suelta de la protección de la iglesia y de la sangre de Cristo, entonces Satanás se pondrá a trabajar en ellos. Eso los traerá directamente a reconciliación otra vez, ¿ven? Usted entiende eso, ¿no es así, pastor? Sí, señor. So that's the thing to always remember to do, is to be reconciled. Come to God and go God's way. What does that prove to us? Así que eso es lo que siempre debemos recordar de hacer. Es ser reconciliado, venir a Dios e ir por el camino de Dios. Nosotros tenemos, ¿qué nos prueba eso? 2 or 3 of our brethren that knows that I labor under this other for 2 or 3 years. That's right. But when I come to a place I thought it was a man and I could finally love those men enough to get away from it, I took witnesses, but that didn't work. I had to bring it to the church. 2 o 3 de nuestros hermanos que saben que yo fui víctima de esto o otro por 2 o 3 años. Correcto. Pero cuando yo llegué a un punto de poder pensar como esos hombres, y finalmente pude amar a esos hombres lo suficiente que ellos no pudieron apartarse. Y tomé testigos, pero eso no funcionó. Tuve que presentárselo a la iglesia. And then from the platform last Sunday I said, I don't want to hear it one more time. I'm free from it. I turn it over to God, see, and commit it back to Him. Y luego desde la plataforma el domingo pasado dije, yo no quiero oírlo otra vez. Yo quedo libre de eso. Yo se lo entrego a Dios, ¿ven? Y se lo encomendé a Él. And immediately shows that those people were called. Now, if they had not been, when they come to the Scripture correction, and a man can't stand the Scripture correction, he gets all angry, blows up. It shows he's not right with God. Amen. Right. Y muestra inmediatamente que esas personas fueron llamadas. Eso, ahora, de no haber sido llamados cuando llegaron a la corrección de la Escritura, y un hombre que no puede soportar la corrección de la Escritura, y se enoja todo y estalla, muestra que él no está bien con Dios. Correcto. But a genuine saint of God will be reconciled to God by the Word. That's right. And the Word is the correcting way. Those brethren ought to be very thankful to God that... Pero un santo genuino de Dios será reconciliado con Dios por la palabra. Así es. Y la palabra es la vía correctiva. Esos hermanos deberían de estar muy agradecidos con Dios que... See, the Bible said that false Christ would rise in the last days and would deceive the very elected
if it was possible. But it's not possible. No, so the elected was foreordained, so they will not be deceived, you see. Ven, la Biblia dice que falsos cristos se levantarían en los últimos días y engañarían aún a los escogidos, si fuera posible, pero no es posible. No, Señor, los escogidos fueron preordenados, así que ellos no serán engañados. ¿Ven ustedes? So as soon as them brothers, they come up there at the house the next day, see, even till they got and they began to give me their scripture, and then the Holy Spirit, by the scripture, just condemned everything they were saying, you see. Entonces, tan pronto como esos hermanos, ellos llegaron allá a la casa al día siguiente, ¿ven? Al grado que hasta tenían y empezaron a darme sus escrituras. Y entonces el Espíritu Santo por medio de la Escritura condenó todo lo que ellos estaban diciendo. ¿Lo ven? So there it was, they seen, then the elected group of people walked out in the presence of God. It makes me thankful for people like that. Amen. Yes, sir. That's real man. Así que allí estaba. Ellos lo vieron. Ese grupo escogido de personas salió caminando en la presencia de Dios. Me hace estar agradecido por personas como esas. Sí, Señor, esos verdaderamente que son hombres. When you can see a man that's wrong and proven wrong, then that shows he wants to be a Christian. He walks up and says, I am wrong. That's a real Christian. Cuando uno puede ver a un hombre que está errado y se ha probado que está errado, entonces eso muestra que quiere ser un cristiano. Él se presenta y dice, yo estoy errado. Ese es un verdadero cristiano. But that guy will all blow up and run around to one side and say, oh, it wasn't nothing to it and like this. Watch out, brother. You can see right then that he went out under condemnation because he wasn't of us. But always, Pastor, come to that word and it'll do it every time. But you've got to stay with the word. Pero aquel sujeto que se enoja todo y corre a un lado y dice, eso no es así. Y de esa manera, cuidado, hermano. Uno puede ver en ese momento que él salió bajo condenación, porque no era de nosotros. Pero siempre, pastor, venga a esa palabra y ella lo hará cada vez. Pero usted tiene que quedarse con la palabra.